Buenas, mi nombre es Michael Antonio Noguera Guzmán, mi matrícula es 2077402 y voy a explicar un poco acerca del funcionamiento o la funcionalidad del prototipo, en este caso para la aplicación, el prototipo de la aplicación Administrador Integral de Medicamentos. Y soy el equipo 7 de la materia de Laboratorio de Interacción Humana-Computadora y vamos a ejecutar el funcionamiento, ¿no? Vemos cómo tenemos como una pequeña pantalla de carga a la hora de ejecutarlo. Lo único que nos hace esto es darnos a entender al usuario que está entrando a la aplicación y que se está ejecutando, ¿no? Para así si hace algún tipo de misclick se dé cuenta de qué está pasando, ¿no? Aquí vemos cómo la interfaz en sí es muy sencilla, es muy limpia, lo más simple posible para que el usuario no sea bombardeado por información. Sobre todo si tenemos en cuenta que el usuario promedio o el usuario objetivo de esa aplicación busca ser gente ya mayor o con poco contacto con la tecnología, ¿no? Aquí nos pide nuestro nombre, lo ingresamos como tal, vemos cómo abajo se habilita el botón de abajo, que es el botón de confirmar. Hacemos clic en él y aquí vemos algo muy importante. Voy a repetir el movimiento, vemos cómo hacemos como una especie de movimiento. Este movimiento es muy importante, pues hace referencia a lo que llamo yo la metáfora del libro. Es como cuando cambias de hoja en un libro. Esta forma es muy buena ¿cómo se llama? En las pruebas de usuario reflejó que era muy útil para que el usuario identificara que su proceso anterior terminó y que está comenzando uno nuevo. Esto es porque muchas veces, sobre todo en este tipo de preguntas que son muy similares, por ejemplo, bueno, no es esta pregunta, pero las preguntas más adelante, tiene preguntas de tipo ¿a qué hora te despiertas y a qué hora te duermes? Entonces, es solo cambia una palabra, entonces muchas veces el usuario piensa, ¿y aquí qué cambió o qué hice diferente ahora? Entonces es por esto que hicimos, bueno, usé esta metáfora y arrojó muy buenos resultados, por lo menos en la prueba de usuarios, ¿no? Aquí vamos a poner cuántos medicamentos incluye el tratamiento. Aquí es un número inicial de 10, pero podemos agregar más posteriormente en el menú, pero pues muy pocos tratamientos inician con más de 4 medicamentos por estándar, bueno, por promedio. Entonces aquí se hace nada más para tenerlos contemplados. En este caso nada más voy a poner uno, ¿no? En este caso nos pide el nombre del primer medicamento, ponemos paracetamol, que es el clásico en este caso, y hacemos clic en confirmar, ¿no? Y aquí tenemos un estándar también. Los estándares de medicamentos son recetados en 5 estándares usuales, ¿no? 4, 6, 8 y 12, 24. Entonces aquí para no tener que estar escribiendo con un teclado o así, para estar evitando ese tipo de errores de dedo, se hizo esto de aquí, que es los estándares de las horas. Así tenemos acceso rápido a cualquiera que queramos. Y si hacemos clic en otro, podemos acceder nosotros a una hora específica. Esto es porque puede que tengamos algún tipo de fomento de calor en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, si nos torcimos el pie, pues podemos aquí también ingresar que hey, te toca fomento cada 3 horas o cada hora, ¿no? Entonces se dejó así para que el usuario pueda tener la libertad de ingresar la hora que él ocupe. En este caso voy a poner 6, ¿no? Aquí es un punto que no habíamos tratado en el primer prototipo, la hora de capturar la porción restada, ¿no? En este caso es muy importante establecer cuál es la porción que se le dio al usuario para que consuma, sobre todo porque pues, puede haber errores de porción, que consuma más o consuma menos y puede ser muy peligroso para el usuario, para la vida del usuario. Entonces por eso que se tiene que especificar aquí como tal. Aquí tenemos la tableta y continuamos, ¿no? Ahora, esto es lo que mencionaba, ¿no? De que si yo no hago muy bien este proceso, pues puedo no entender qué está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí nos pregunta a qué hora me duermo. Yo puedo omitir esta pregunta si es mi opinión. Yo no quiero que la gente sepa a qué hora me duermo, pues lo puedo omitir, ¿no? Es parte de la libertad del usuario también. Entonces aquí le comunicamos al usuario que vamos a tomar en cuenta que duerme 8 horas y que pues, se duerme usualmente a la hora estándar, ¿no? Que es como a las 8 por así decirlo. Entonces puedo yo omitirlo o si no quiero pues también lo puedo poner y aquí vemos como abajo aparece la opción de confirmar, ¿no? Pongamos por ejemplo que me duermo a las 8 de la tarde y ahora cambiamos a la siguiente pregunta de qué hora me despierto y le vamos a poner aquí que me despierto también a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces aquí confirmamos ya y con eso ya estaría toda la información del usuario que ocupamos para arrancar la aplicación. Vemos como el sistema de arranque es bastante sencillo, bastante simple para que el usuario no se sienta atacado con tanta información. Esta es la pantalla que más información tiene y aún así no está tan cargada de información. Vemos cómo está dividido por pendientes y consumidos, que hace referencia a los medicamentos de hoy, como menciona el título de arriba. Y ahora, por ejemplo, si yo quiero acceder, los botones de abajo son las acciones, bueno, las herramientas que tenemos disponibles, ¿no? Si yo hago clic en mi horario, vemos aquí los medicamentos para el sábado y aquí tenemos como un pequeño scroll, ¿no? Que más que hacer scroll con el mouse, bueno, en este caso lo tenemos que hacer con el mouse, ¿no? Pero en la aplicación el propósito es que se sepa que abajo hay más elementos. Es la forma de indicarle al usuario que abajo tiene más elementos para checar. Entonces esto es muy útil porque así no tengo que, bueno, no se tiene que el usuario estar adivinando si hay más o hay menos. Entonces, bueno, si hay más elementos o no hay más elementos.
Entonces con estos clics de arriba podemos cambiar el día de la semana para así acceder a los distintos medicamentos que corresponden a esos días. Entonces esto es muy útil, pues podemos, por ejemplo, si salimos de viaje que contempla varios días, así yo me preparo yo y me llevo los medicamentos que ocupo para no tener que estar cargando ni con más ni con menos medicamentos. Ese es el propósito de esto, ¿no? Entonces esto es la pestaña de horario. Y ahora regreso. Hay que observar cómo la animación de regreso es distinto. Volvemos de arriba hacia abajo. Esto es como para generar un sentimiento de hogar, de casa, lugar a donde regresamos siempre que terminamos un proceso, ¿no? Entonces es por esto que se hizo así y también a los usuarios les pareció una muy buena idea y reaccionaron bien hacia esta implementación, ¿no? Ahora en las opciones de mi perfil vemos cómo es, también tendremos varias opciones. Tenemos de arriba hacia abajo las opciones más usadas, sobre todo porque uno pensaría que por la ley de fit, entre más abajo esté, más es usual, más es cuando se va a usar más esa función. Y sí, pero algo que vi mucho en los usuarios mayores sobre todo es que leen de arriba hacia abajo. Entonces si yo pongo las opciones de arriba hacia abajo van a ellos a acceder más rápido a la opción que ellos ocupan. Sobre todo porque, como lo mencioné, leen de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces aquí tenemos varias opciones. Tenemos historial de consumo, editar medicamentos, agregar medicamentos, eliminar medicamentos y eliminar perfil. Entonces si yo hago clic en historial de consumo, lo que nos va a mostrar es como la presión general y los medicamentos que hemos declarado. Si hago clic en paracetamol, podemos observar que existen dos valores, dos cifras, que es presión general y fase de consumo. Estas cifras, así a secas, no dan mucha información. Es por esto que se les asignó aquí un pequeño signo de duda, que si yo hago clic nos va a dar información, ¿no? Esto es, pues, para darle contexto al usuario de qué es lo que qué es lo que significa ese valor. Entonces así el usuario se da cuenta de qué está pasando, ¿no? Y se entera. Y es así para evitar saturar la pantalla de tanta información. Así nada más, si al usuario se le llega a olvidar o por algo del estilo, puede acceder al botón rápidamente y no ocupa estarse quebrando la cabeza ni entrando a un sistema de ayuda muy complejo, ¿no? Entonces, esa es la parte de historial de consumos. En editar medicamentos como tal, pues podemos modificar algunos valores. Aquí podríamos modificar el valor o el no o las horas. Bueno, sí, pues la hora por porción, cada cuánto te consumes una porción. En este caso, pues podemos guardarlo y aquí vemos cómo nos hace una pequeña alerta también que nos dice que vamos a hacer un cambio y que esta acción es irreversible, que si estamos seguros de desear continuar. Y si decimos que sí, pues nos regresa de vuelta a la pestaña de editar medicamentos, ¿no? Esto es por el fin, si nos llegamos a equivocar a la hora de declarar medicamentos, pues lo podemos editar rápidamente. Tenemos la función de agregar medicamentos. Lo que nos pregunta agregar medicamentos es igual, es muy similar a la rutina de inicio. ¿Cuántos medicamentos quiero agregar? Y también nos va a preguntar mucho lo mismo. Como ya lo hicimos anteriormente, pues lo voy a emitir esto, pero pues es nada más para dejar en claro eso. Ahora, si yo quiero eliminar un medicamento, pues también puedo, ¿no? Aquí tenemos el paracetamol disponible que en un principio hicimos. Si hago clic aquí, nos avisa de vuelta que vamos a tener una eliminación y que si deseo continuar. Si yo hago clic en continuar, nos va a decir que listo, que ya se ha eliminado el medicamento exitosamente. Y si acepto, aquí nos muestra la lista vacía, ¿no? Como tal, este proceso es para eliminar medicamentos que querramos eliminar de nuestro, o que ya terminó nuestro longitud de tratamiento. Y pues es muy importante y es bastante útil esto, ¿no? Ahora, en eliminar perfil, literalmente lo que va a hacer es eliminar todos nuestros datos ya guardados. Aquí nos avisa, si yo hago clic aquí, pues va a reiniciar la aplicación, entonces no le voy a hacer clic ahorita de momento. Pero es importante tener esa aplicación, esa parte definida, ¿no? Ahora, aquí tenemos ya lo que viene siendo, de hecho es la única metáfora de icono que tenemos en toda la aplicación. Bueno, aparte del signo de ayuda, ¿no? Entonces, ¿esto por qué es? Porque es una función que no se va a usar tan menuda, tan frecuentemente. La aplicación está planteada para que una persona sea capaz de administrar la medicación de varias personas. Entonces es por esto que se define así, porque es la opción que menos se va a estar usando frecuentemente, ¿no? ¿Y por qué está a la izquierda? Pues un poco de lo mismo. La gente mayor también lee de izquierda a derecha. Entonces, aunque aparentemente esté más cerca del pulgar, los usuarios mayores, que es para que está diseñada esta aplicación, leen de izquierda a derecha y llegan más rápido a la información que está a la izquierda. Entonces es importante y es curioso ver cómo la forma en la que lee el usuario objetivo es la que define el interfaz, ¿no? No tanto como sería más cómodo para mí como usuario. Pero bueno, entonces aquí tenemos ya las acciones. Aquí podemos agregar un perfil. Por ejemplo, en cambiar perfil, pues no hay perfiles declarados todavía. Pero si yo agrego un perfil, pues nos va a hacer básicamente lo mismo de vuelta, ¿no? Me va a preguntar mi nombre y toda esta información. Entonces vamos a hacerlo aquí rápidamente para... No debía haber hecho clic ahí, pero bueno, vamos a hacer aquí rápidamente la configuración y ya, ¿no? Y ya nos regresa de vuelta a donde estábamos. ¿Esto por qué es? Pues porque se va a repetir exactamente la misma rutina de un principio, ¿no? Esto es así, pues, para que el usuario no tenga que estar memorizando procesos nuevos. Es buena idea utilizar procesos anteriores. De hecho,
uno de los chicos, de uno de los especialistas de la salud nos recomendó que así fuera para que así la carga cognitiva del usuario pues fuera menor, ¿no? Y aquí tenemos la opción de eliminar perfiles. Aquí tenemos, por ejemplo, el único perfil ficticio que tenemos declarado es Seransky. Si yo hago clic aquí, pues me avisa de vuelta que se va a eliminar. Y que si deseo continuar, si yo hago clic aquí, pues me dice que listo, ya se eliminó el perfil, ¿no? Y acepto y ya me regresa de vuelta a la pestaña principal. Ahora, queda pendiente tres opciones, que es pendientes, que lo que único que nos muestra los medicamentos pendientes que quedan para hoy. Es decir, por ejemplo, si yo quiero salir a la calle y no sé si cuando regrese, o sea, por ejemplo, si sé que voy a regresar a las 8 y digo, ¿a qué hora me toca el medicamento? O si regreso ya voy a estar en la casa para tomarme mi medicamento. O si me voy a tener que llevar el medicamento para consumirlo afuera. Ese es el principal motivo, ¿no? Sobre todo por el día de hoy, ¿no? Bueno, es que están planteados por el día de hoy. Entonces aquí yo puedo ver los medicamentos que no he consumido todavía y que me ocupo llevar o que ocupo tener a la mano para poder consumirlos, ¿no? Y algo similar tenemos aquí en consumidos, que nos muestra los medicamentos que ya consumimos. Esto pues para tener un registro y por ejemplo muchas veces nos pasa, sobre todo a la gente con vida muy ajetreada, que decimos, ya me tomé el medicamento sí o no, y no recuerdo, y no recuerdo. Entonces aquí podemos acceder a un breve historial del día de hoy, de qué medicamentos y a qué horas fueron consumidos, ¿no? Para tener un registro de ellos un poquito más detallado. Y por último tenemos aquí en ese botón de aquí lo que nos muestra, simula cómo se confirmaría el consumo en la aplicación real. En este caso no va a ser 100% así, pero pues es la forma en la que tenemos que simularlo para que se entienda, ¿no? Si yo hago clic aquí, nos va a mostrar como una pequeña pantalla que diga, haz clic aquí para confirmar el consumo. Y si yo hago clic aquí, como tal nos dice, listo, tu medicamento paracetamol ya ha sido confirmado, ¿no? Entonces es una aplicación bastante sencilla, pero no nos dejamos engañar por sus pocos colores o pocas gamas ni muchas opciones, sino que está simplificado y está hecho a medida al promedio de estándar, bueno, al promedio de usuarios de mayor edad y sobre todo teniendo muy en cuenta pues, los estándares importantes de farmacología que se trabajaron alrededor de todo el diseño, ¿no? Esto basado en las recomendaciones del especialista de salud, tanto el especialista como el técnico. Entonces es muy importante y es interesante ver cómo se reflejó al final todo el funcionamiento en la aplicación. Y pues eso sería todo por la aplicación, en este caso de administrador integral de medicamentos. Muchas gracias.